Muy buenas noches, mi estimado tutor Cristian Castelblanco. Mediante este video voy a explicar el ejercicio que tengo asignado, el ejercicio 1B de esta actividad en la que se trata el tema de diferencias finitas, primera derivada y segunda derivadas. Eh, Mi nombre es Fernando Pérez Pira y la función o el ejercicio propuesto es raíz x menos 2 en la que x es igual a 4. Ese es el ejercicio que está en la guía. Eh, entonces empezamos definiendo la librería NumPy, ¿sí? Definimos la función, o sea, f va a ser la función f de x, y definimos pues el- la raíz menos 2 sí, raíz de menos 2. Entonces, mediante esta función lo podemos hacer fácilmente. eh, en- Aquí en el programa de Python. Eh, entonces, empezamos, definimos una función FPA, ¿sí? Primera derivada, así la determiné yo. Y definimos aquí la fórmula como lo establecen en la explicación que dan los tutores y la tabla que nos asignaron para adelante, ¿sí? En el centro y hacia atrás, ¿sí? Entonces, para adelante eso es definir la función FPA, para el centro FPC y para atrás FPB, ¿sí? Por background. Y ahí están pues las funciones como nos establecen ahí en esa tablita. Entonces aquí hacemos una prueba que x igual a 4, h 0.05, imprimimos h para verificar que sí esté funcionando. Este h, entonces, son estos, como nos los establecen, h 0.5, h 0.005 y h 0.01. Más adelante lo vamos a trabajar. Entonces, llamamos la función, ¿sí? XH y la calculamos, ¿no? Entonces aquí ya pues lo calcula en esos valores de 0.05, como se establece. Eh, entonces empezamos a calcular con la primera derivada hacia adelante. Entonces se calcula la derivada mediante el método analítico. Entonces, según pues los cálculos que se hicieron en la página que nos indica el tutor, ese es el resultado que nos da para eh, de esa derivada de la función que nos establecieron. Entonces es 1 dividido entre raíz cúbica de 2x. Esa es como nos salió ahí. Definimos una función de error RP, ¿sí? Establecemos por los valores, eh, se hace el cálculo del error porcentual hacia adelante. Entonces aquí es para calcularlo hacia adelante. Tabulamos, entonces aquí vemos que determinamos el x que ya dijimos que vale 4, como nos indican aquí el ejercicio. En la parte de aquí de arriba nos dicen que x tiene que ser igual a 4. Viene aquí x igual a 4, entonces 0.05, ¿sí? 0.05 para el error, para denominar aquí la función, y aquí estamos el 0.01, ¿sí ven? Entonces ahí es como nos lo solicitan, 0.05, 0.005 y 0.1, y aquí nos salen los valores establecidos. Entonces el tamaño de h, derivada aproximada y el error porcentual, ¿sí? De este. Eh, Ese es hacia adelante. Entonces ahora miramos hacia el centro. ¿Sí? Lo vamos a hacer los cálculos hacia el centro y vemos que pues los valores son muy similares. O sea, digamos para 0.05, entonces está en 66 aquí arriba el error. Aquí ya baja a 64, más aproximado, pero los demás también pues son muy cercanos, ¿sí? Entonces el más cerquita sería el 0.05, que es 64, 64, 19. ¿Sí? Cuando lo calculamos por el centro. Cuando calculamos esta primera derivada hacia atrás, entonces vemos que pues hace lo mismo prácticamente, pues cambiando solamente aquí pues los valores que nos determinan acá, H2, entonces calculamos aquí el tamaño de H nuevamente, la derivada aproximada y el error.
¿sí? Entonces aquí entran los valores de arriba, de los que se hicieron en la tabla que nos asignaron, y se calculan. Entonces vemos que de pronto por este lado 0.05 da un error de 62102, ¿sí? Entonces el más cerquita de los demás, el más bajito. Ahora vamos a definir la segunda derivada, ¿sí? Entonces nuevamente pues ingresamos o definimos la derivada hacia adelante, ¿sí? Hacia el centro y hacia atrás, ¿sí? Pero ya con la segunda derivada. Entonces aquí determinamos entonces FSA, segunda derivada hacia adelante, FSC en el centro y FSB hacia atrás, ¿sí? Aquí se establece la fórmula como se indicó en la tabla eh, que nos establece el tutor, ¿sí? Para esta segunda derivada, aquí para el centro y aquí para atrás. Entonces nuevamente le hacemos el cálculo a esta segunda derivada donde nos da menos 1 dividido entre 4x elevado a los 3 medios, ¿sí? Ese es el que nos da eh, el resultado de esa segunda derivada. Entonces aquí establecemos nuevamente, entonces el H, los H0, 0.5, 0.1, entonces ya nos empieza a dar una derivada aproximada de menos 0.1 con un error del 92.2% y así se calculan con las demás. Entonces el, el esquema es prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces ya él pues lo que hace es aquí cuando digamos define la función en el centro, entonces llamamos aquí la función del centro, que es esta, ¿sí? Hacemos los cálculos y él pues lo único que hacemos aquí en el imprimir es imprimir pues los valores como lo indicamos en la línea de finitas, ¿sí? Ahí es donde podemos sacar esta tablita. Bueno, muchas gracias. Eso es la explicación de este ejercicio. Hasta luego.